primeramente, darles la bienvenida a este taller a nombre de la sociedad científica y también por parte de la organización del concurso de papers. Agradecerles a todos por su asistencia a este taller y también darle la bienvenida al licenciado José Rudy Escobar, que nos está apoyando en este taller el día de hoy. Agradecerle por haber aceptado la invitación, ya que bueno, siempre está colaborando con la sociedad científica, así que bueno, estamos muy felices de tenerlo como expositor el día de hoy. Siempre nos aporta con mucho conocimiento el licenciado. Bueno, sin mayor dilación, le doy la palabra al licenciado Rudy Escobar. Bueno, muchas gracias, Fabito. Buenas noches a todos los presentes. Buenas noches. Un poquito resfriadito, pero agradecerles por el tiempo. Entiendo de que a veces poderse conectar a esta hora de la noche, el domingo, tiene sus complicaciones. Pero vamos a tener un pequeño taller relacionado a lo que es los datos bolivianos reales, pero más que enfrascarme en solamente mostrar dónde los pueden obtener, les voy a comentar algunos aspectos que nos pasa cuando nosotros estamos haciendo un análisis de información de manera formal. Ya evidentemente cuando nosotros estamos en pregrado, algo que nos pasa es de que el manejo de información tiende a ser un poco, vamos a decir, simplista, porque no lo llevamos a un escenario real donde realmente vamos a mostrar qué es lo que queremos o cómo va a responder a lo que estamos analizando. Entonces, la jornada me voy a centrar en mostrarles eso. Voy a aumentar el volumen. Bueno, mi voz está un poco baja, también puede ser por eso. Ahí no sé si ha mejorado. Ahí, mejor. A ver, intentar subir un poquito más la voz. Sí, mejor, listo. No se repite. Y bueno, sin más preámbulo, nuestros diapos. La idea de la jornada de hoy es poder mostrar lo que son los datos bolivianos reales. A la canal que nos vamos a quitar para que mejore la foto. Y con eso estamos. A ver, el tema se denomina datos bolivianos reales, análisis empírico y presentación de resultados. Evidentemente, cuando vemos esto implica varios pasos, pero lo vamos a simplificar y nos vamos a centrar en algunos tips que son relevantes en el momento en que estamos haciendo análisis de datos, como les comentaba, de manera preliminar. Es lo que vamos a ver, una pequeña introducción, algunos datos oficiales, algunas buenas prácticas y un ejemplo diario. Para ver con cuán atentos están a lo que estamos viendo en este momento, les voy a hacer una primera pregunta que va relacionada a lo que ya han visto en sesiones pasadas y más o menos cómo vamos con la idea de lo que queremos hacer. Entonces, la primera pregunta que yo les hago a ustedes es ¿de qué es lo que ustedes, según lo que ya han ido viendo o las expectativas que tienen, qué es lo que entienden que es importante? Escaneando este QR pueden responder, o si se van también a la página de Mentimeter para poder responder esto. Con el código QR ya lo veo. ¿Qué es lo que recuerdan? ¿Qué es lo que han visto hasta ahora relacionado a lo que es un paper? Documento corto y formal. Ahí nos dicen. ¿Qué más? Un trabajo de investigación. Investigación y análisis. Emplear el conocimiento. Documento corto.
acción, investigación. Y bueno, ahí de alguna forma, a ver, ¿qué es lo que vamos viendo que se va repitiendo? Por un lado, investigación, el término de investigación, el término de conocimiento, hacer ciencia en sí, un artículo científico, y ahí vamos notando de que hay algunas palabras que como que las estamos volviendo a utilizar. Ahí, por ejemplo, igual el primer paso de una investigación me parece interesante que lo mencionen de esa forma, porque en realidad el tema del paper tiene sus consideraciones frente a un trabajo que tal vez no requiere tanta especificación, vamos a decir. Y ahí vamos aumentando. Y tenemos diferentes ideas en función a lo que estamos viendo. Evidentemente en este momento se encuentran, bueno, se van a encontrar o si ya se encuentran dentro de un concurso, pero en detalle fuera de lo que es un concurso, durante la academia, siempre y cuando ustedes estén involucrados a lo que es la academia, van a ir investigando, van a tener la necesidad de poder investigar y poder mostrar conocimiento, y eso es lo que hace un profesional. ¿Ya? Hay algunos que nos dedicamos más a algún aspecto en particular, pero no todos hacen papers. Y eso es algo, una de las ventajas que tenemos en realidad con esta actividad, porque realmente están viendo, pues tienen la oportunidad de poder entrar a este formato de documentación. Entonces ahí hemos visto algunas ideas, algunos más cercanos que otros, en lo que es un paper. De manera formal, si nosotros hablamos de lo que es un paper, podemos decir lo siguiente. Un paper es un artículo científico. Evidentemente, ¿qué es lo que van a hacer? Van a investigar, tienen una temática a la cual quieren abordar y van a armar un artículo científico, que es breve y focalizado. Ya una de las características es de que es algo muy específico. Puede ser dentro de la disciplina económica, puede ser financiera, pero hay que saber distinguirlo también. Que presente un aporte original. Esto es importante porque es algo nuevo, no es algo que ya están aplicando, no es descubrir la pólvora, sino es entender qué es lo que, ver una realidad y ver qué se puede adecuar y qué es lo que quieren analizar en realidad, ¿no? Tienen un sustento teórico que nos puede dar algunas ideas de cómo abordar esta propuesta. Tienen algo empírico, metodológico que también se puede incluir. Congresos. Existen formas de poder hacer que su paper sea más visualizado, que pueden incluso hasta poder certificar. Y como les mencionaba, la idea del paper, hoy nos vamos a centrar no tanto en qué es lo que necesitan para poder publicarlo, sino en la data per se que deberían utilizar y qué consideraciones deberían tener en el momento de evaluar. De hecho, esto de manejo de la información no se centra exclusivamente para un paper. Hay algunos detalles que ustedes tienen que considerar en el momento de hacer investigación en general en el manejo de las variables. En el paper, evidentemente, lo que esperamos es novedad, método transparente y revisión por pares. Si nosotros comparamos un paper versus otros esquemas de documentos, vamos a notar de que evidentemente existen diferencias desde el nombre, ¿no? Por un lado, un paper no es una tesis, no es un working paper, no es un informe técnico, tienen sus diferencias, pero vamos a hacer relevancia principalmente a qué características hacen que sea diferente ese paper. Por un lado, el propósito, difundir un aporte original. La idea general es encontrar algo que nos interesa poder explicar una realidad y eso se lo vamos a convertir en un aporte en el sentido de que nosotros le estamos dando un giro a través de hallazgos identificados, a través del manejo de datos y toda la parte teórica que nos está sirviendo para poder sustentar. Tiene una audiencia que usualmente tiene que ser una audiencia internacional. Eso es lo interesante del paper, es que no se cierra simplemente en contexto local, sino se amplifica. Ya vamos viendo a un tema internacional. La novedad tiende a ser alta, la novedad esperada tiende a ser alta. Por otro lado, existe una extensión que podríamos decir desde 6 a 12,000 palabras, que es lo que actualmente se maneja,
que tienden a ser entre 18 hasta 36 hojas que puede tener un documento formal. Ya la revisión es para review, que son empresas las cuales pueden certificar el paper y hacerlo reconocer como tal. Y la estructura dinámica tiende a tener una introducción, el método que se está aplicando, los resultados que están visualizando y una discusión que se da. Siempre debe incluir un resumen. Entonces, acá lo que notamos es de que el paper per se tiene un esquema de manejo de cómo, como les mencionaba, fuera de especificarnos y centrarnos estrictamente en lo que es el paper, tenemos que considerar que en términos de manejo de información hay aspectos que tenemos que considerar, fuera de irnos a lo específico de que es el paper. Entonces eso es lo que vamos a ir viendo la primera vez. Cuando hablamos de datos, y aquí algo que usualmente yo comparto en las materias, es de que siempre un dato por sí solo simplemente es un símbolo o un conjunto de símbolos, ¿ya? Si nosotros tenemos un teléfono, un número telefónico, es un dato. Si vemos un número, es un dato. Si vemos un dibujo en la pared, es un dato. Un simple dato no nos dice mucho, porque solo es un dato. Pero, ¿qué es lo que hace que nosotros podamos hacer que este dato tenga significado? Volverlo. Primero tenemos que estructurarlo, ahí generamos información, y una vez que nos información, le damos un significado. Todo esto se conoce como un proceso de manejo de datos, ¿ya? Entonces, cualquier dato saliendo de lo específico que puede llegar a ser un paper, nosotros tenemos que centrarnos en que para poder manejar datos tenemos que pasar por un proceso de manejo de información. Es decir, desde identificar de dónde vamos a sacar los datos. Ese es el principal reto que tenemos. Porque muchas veces cuando nosotros hablamos de datos, puede que el dato exista. A veces podemos tener una temática que puede ser bien significativa, puede ser en términos académicos muy importante, pero si no tenemos los datos, queda en idea. Y nosotros tenemos que tener tips para poder manejar y crear, si es necesario, esos datos o ver de dónde deberíamos obtenerlos. Ahora, por sí solo, como decimos, un dato simplemente es un dato. Lo tenemos que estructurar y darle un significado. Ahora, importante en términos de manejo de datos, hay que entender a través del denominativo que le estamos dando al dato. Por ejemplo, podemos tener un denominativo en términos económicos que es el IPC, pero resulta que en otro país el IPC lo entiende de otra forma. Posiblemente mucha literatura nos apoya a poder entender un concepto de manera un poco más global, pero no todos los términos y las aplicaciones se dan de manera global. Por ejemplo, en el campo donde yo me desempeño, que es la banca, no es lo mismo decir cartera o cartera bruta que cartera total. ¿Cuál es la diferencia? Cartera bruta es básicamente la sumatoria de todo lo que es la cartera vigente más la vencida más la cartera en ejecución. La cartera total que incluye lo que es contingentes. Entonces, como que solamente en términos de denominativos ya tiene sus diferencias y nosotros tenemos que ser hábiles y inicialmente conocer bien la variable. ¿En qué consiste ese dato que nosotros estamos obteniendo? ¿Qué significa? ¿Ya? Cuando ya lo llevamos cuando llevamos nuestros datos a un contexto un poquito ya de sistemas, hay algunos tipos de datos que tenemos que diferenciar. Por ejemplo, los primeros datos que se diferencian son los valores o las variables que tienden a tomar valores enteros. ¿Por qué valores enteros? Esto significaría de que en valores enteros tenemos variables que se manejan como variables ya dentro de economía, tenemos de variables discretas, con ese denominador. Más valores solamente enteros, dentro de la recta de números reales, negativos, positivos, incluyendo el cero, pero entero. Ejemplo, la variable edad tiende a tomar valores enteros. Por más que se considere que la variable edad tiende, por su naturaleza es con
valores enteros. Y por eso ya llega a ser, en términos de manejo de datos, ya llega a ser una regla de que lo tenemos que entender como una variable, como valores que toman. Por otro lado, los números reales con decimales, que nosotros usualmente lo conocemos como variables continuas. Entonces, ya tenemos enteros o variables discretas o variables continuas, ¿sí? que son dos denominativos que se utilizan para los enteros versus los continuos. Los continuos incluyen decimales. Valores complejos e imaginarios no tienden a utilizarse, pero también en términos de manejo de datos, pues lo tiene que conocer, al menos de su existencia. Hay valores, los booleanos que le llaman, que básicamente te dicen si cumple o no cumple una condición, y eso es ya cuando tenemos una estructura de datos. En los strings, cadena de texto, usualmente se los distingue por comillas, pero básicamente son palabras o palabras que van combinadas con números o con letras, ¿no? Y ahí ya vamos bien. Python 6, por ejemplo, aquí podría ser simplemente una cadena. Y si la variable está reconocida como un texto, por más que sea, que visualmente se vea como un número, se lo reconoce como cadena porque está en texto. Entonces hay que tener cuidado en el momento en que estamos manejando los datos. Bueno, hay unas consideraciones que tenemos que notar. Seguramente les ha pasado a algunos, ya han visto alguna vez sus variables o sus valores en Excel, de que no les sumaba, ¿no? ¿Y por qué no les sumaba? Porque había habido valores que están en texto, ¿no? Algunos números que estaban en texto. En formato de lista ya es un poquito de esto ya, cuando ya lo vamos aplicando, lista, tuple, los valores que van de a 3, colecciones ordenadas que también se les conoce. También hay colecciones no ordenadas que ya mezclan, da un orden y también quita los duplicados. Entonces acá vemos que existen diferentes formatos que ya se tienen que conocer en el momento en que estamos manejando los datos, pero ya en el momento de poderlos manejar, más allá del software que estamos utilizando. Si nosotros queremos sumar, por ejemplo, una columna que está mezclando nombres con números, no tiene sentido, no tiene sentido que generar esa suma. Entonces ya tiene que pasar por procesos de data cleansing. Entonces, acá ya notamos que hay una consideración en el momento de poder manejar bases. Otra consideración, y esto es muy importante justamente para lo que ya quieren hacer, que es investigar. Dentro de la investigación es fundamental, esto es fundamental, poder distinguir las variables stock versus las variables flujo. ¿Por qué? Cuando hablamos de variables stock, ¿a qué nos referimos? Las variables stock son variables que tienden a tener una cantidad, como menciona acá, ¿no? Cantidad acumulada en un momento específico del tiempo. ¿Cuál es el ejemplo básico que usualmente se da cuando tenemos una variable stock? Por ejemplo, una cuenta de ahorros. En una cuenta de ahorros, ustedes pueden ir depositando diferentes montos de dinero, pero también van a realizar retiros. Pero lo que van a ver en un corte de tiempo, por ejemplo, al 31 de diciembre del 2024, van a tener un monto de dinero. ¿Y qué va a significar lo que van a tener en diciembre del 2025? Va a ser una foto del estado de su cuenta, considerando retiros y también débitos que ustedes débitos y créditos que han podido realizar en su cuenta. ¿Ya? Y ingresos y retiros que han podido hacer en su cuenta de ahorros. Entonces una variable stock tiende a ser una foto de cómo está la situación de esa variable. En términos económicos o de economía, ahí podemos tener el capital, la deuda pública, las reservas internacionales, que son fotos. La cartera de crédito es una foto de cómo está. Y cuentas de balance, por ejemplo, el activo de un banco, el pasivo y el patrimonio son fotos, son variables stock, son variables acumuladas durante el pasar del tiempo. ¿Ya? Hay que saberlas distinguir. Por otro lado, tenemos las variables flujo. La característica, ¿qué diferencia existe entre estas dos? Que el flujo nos muestra estrictamente lo que se hace en un periodo determinado de tiempo en particular, puede ser mes, trimestre, año o un periodo de tiempo específico. ¿Ya? Cuando hablamos en términos contables,
el ejemplo más visual que podemos llegar a tener en cuanto a lo que son las variables flujo es un estado de resultados. Si ustedes ven un estado de resultados, el estado de resultados tiende a mostrar datos a diciembre, o sea, a diciembre es un acumulado de todo un periodo de tiempo que solamente es un año. ¿Ya? Entonces hay el estado de resultados de un año, o puede ser de un mes, ya depende de cómo lo queremos, ¿no? Entonces ahí, el estado de resultados. Ahora, ¿por qué hay que distinguir esto? A ver, estado de resultados versus cuentas de balance, ¿por qué hay que distinguirlas? Porque cuando hablamos de cuentas de balance, al ser una foto, nosotros, si tenemos un dato calculado a junio, y solamente tenemos información a junio del 2025, por decir, y estamos comparando con una variable de flujo, esta variable de flujo no es comparable con la de junio del año pasado. ¿Por qué? Porque la del año pasado, salvo sea junio específicamente, pueden ser comparables. Pero si la data del año pasado está al cierre del 2024 y la de este año solamente está a junio, entonces estamos comparando algo que solamente se ha acumulado hasta la mitad del periodo versus algo que tenemos durante todo un periodo de tiempo, entonces ya no son comparables. ¿Cuáles son esas variables que tienen ese flujo? El PIB, los ingresos, los gastos, las exportaciones y la inversión. Entonces, el PIB tiende a ser una variable que tiende a acumular valores dentro de un periodo determinado de tiempo, que solamente es un año. Incluso eso está en la definición formal que se tiene del PIB, ¿no? Cuando nosotros vamos a precisar o explicamos qué implica. Hay ejemplos aplicados de cuáles son esas variables. Por ejemplo, PIB trimestral es flujo, la inversión pública flujo, la exportación es flujo. Las reservas, por ejemplo, hoy en día decimos no tenemos reservas, ¿no? Pero no es solamente dentro del tiempo, es ya de la historia. O sea, actualmente es como una cuenta de ahorros que la hemos ido haciendo y que actualmente está con un valor muy bajo, ¿no? En la cartera de crédito del sistema financiero, la morosidad derivada del stock, esto se la calcula según el stock. La recaudación tributaria es un flujo y la deuda pública una variable de stock. Entonces, fuera de solamente entender la naturaleza de las variables, fuera de entender qué tipo de datos es el que tenemos, hay que entender si la variable que nosotros estamos manejando es una variable stock o es una variable flujo, y este es uno de los principales errores que usualmente se cometen en el momento en que se está haciendo alguna modelación. ¿Por qué? Porque a veces mezclamos variables flujos con variables stock, entonces ya pues, usualmente podemos llegar a tener problemas en el momento de manejar nuestras variables. Las fuentes oficiales acá en nuestro país, ¿cuáles son? A ver, lo primero que cuando nosotros estamos considerando un paper es de que al ser un documento científico hay un principio de reproducibilidad. ¿Qué implica esto? Que ustedes pueden llegar a disponer de la data en alguna ruta, en algún libro, en algún lugar, y pueden replicar lo que se está haciendo en ese documento. Cualquier lector debería poder los principios que se tienen en los métodos, utilizando los métodos, replicando, entonces tiene que estar público. Hay algunas particularidades que se tienen que considerar cuando ya estamos revisando datos. Por un lado, ¿cuáles son las fuentes y fuentes confiables? Ahí tenemos que ver la naturaleza de las variables. Por ejemplo, si nosotros estamos queriendo calcular lo que es el índice de precios al consumidor, ¿cuándo consideramos que es una fuente primaria y cuándo es una fuente secundaria? Decimos que es una fuente primaria cuando la información se obtiene de la institución que lo calcula, ¿no? Es información primaria. A veces queremos entender información primaria, información que nosotros mismos la creamos. Si nosotros mismos hemos creado la información, es información primaria creada por nosotros, ¿no? O creada por el investigador. Pero la fuente primaria va relacionada a cuál es la institución que calcula y está llamada a calcular ese indicador. ¿Cuál es el problema que hoy en día, o el reto que hoy en día se nos presenta cuando nosotros estamos viendo esto? El principal reto que tenemos es de que muchas
de nuestros valores, de las variables que son relevantes para nosotros, no necesariamente están actualizadas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ahí tendemos a buscar fuentes secundarias y ahí evidentemente existen diferencias. Por ejemplo, ¿que alguna vez no han escuchado que hay diferencia en el crecimiento del PIB de un determinado país comparando fuentes? Existe diferencia. Pero ¿por qué existe esa diferencia que están calculando? Incluso de datos ya pasados. Por ejemplo, datos de, podemos decir, 2023, 2024. Incluso si nosotros entramos a la página del INE, donde podemos ver el comportamiento del PIB, vamos a ver que hay datos proyectados. Entonces, ¿pero por qué, a pesar de que ya hay datos proyectados, entre comillas, en la página del INE, por qué hay instituciones, el Banco Mundial, por ejemplo, que no utiliza esos datos? Porque siguen siendo proyecciones. Entonces, evidentemente, lo que hacen estas instituciones que ya se convierten en fuentes secundarias, utilizan metodologías propias para poder realizar esos cálculos y por eso llegan a tener un dato diferente. Entonces, ¿cuál es la recomendación que siempre tenemos que tener en el momento en que estamos evaluando datos? Primero, cuando son datos o fuentes públicas o institucionales confiables, tenemos que ir a la fuente primaria. Tenemos que identificar cuál es la institución que está creando esa información o está llamada a calcular esa información. Y por ejemplo, ahí tenemos el INE, el Banco Central, el Banco Mundial, la CEPAL, el FMI, la ASFI, son diferentes instituciones que calculan diferentes valores y que tienen. En algunos casos pueden llegar a tener proyectados, pero nuestra prioridad siempre es revisar fuentes primarias. Y luego podemos ir ya revisando otras fuentes para poder tener un punto comparativo. Y lo interesante es que cuando nosotros comparamos, posiblemente de una sola variable, comparando fuentes, podamos llegar a tener diferentes resultados, pero hay una justificación por detrás de por qué son diferentes. Hay supuestos que se han incluido en el momento de poder realizar los cálculos, que los podemos conocer y ya depende de nosotros cuál vamos a aplicar. En caso de que las fuentes sean privadas, ahí hay que tener mucho cuidado, principalmente con el tema de la confidencialidad. ¿Por qué? Porque resulta de que, a ver, un supuesto del banco y este banco me ha compartido información de todos sus clientes, pero incluyendo lo que es el comportamiento crediticio. Entonces, ¿será que yo puedo compartir toda su data? No puedo compartir toda su data porque hay un tema de confidencialidad. Desde el hecho que yo estoy compartiendo información que posiblemente no debería compartir, pero ¿cómo lo comparto? Ya para un documento de investigación. Tendría que ir codificado. Ya no puedo exponer información de los clientes y todo eso, ni siquiera de la institución. Pero ahí ya podríamos utilizar algunos aspectos codificadores que hagan que si bien se puede publicar una base resultante con la cual se ha armado el modelo planteado, pero estoy cuidando el tema de la confidencialidad. Y es por eso, incluso en términos de manejo de datos, esto llaman encriptar tus datos, protegerlos. ¿De acuerdo? Y además, explicar cómo se garantizó el anonimato. Esto también va relacionado en el momento en que nosotros estamos creando nuestra información. ¿Qué pasaría si yo estoy en este momento con todos los participantes del taller, estoy recabando información y resulta de que he recuperado todos sus correos electrónicos y de paso publico esa base? Estoy como que saltando un tema de confidencialidad y además no estoy garantizando el anonimato y además puedo generar que los resultados que me están dando, si ustedes se dan cuenta que yo estoy recabando esa información, me mientan. Entonces hay que saber cómo tomar los datos y garantizar estas características. Por otro lado, hay que garantizar la transparencia y la documentación del proceso. ¿Esto qué significa? Por un lado, lo que mencionábamos en el punto anterior implicaba lo que es la disponibilidad, porque los datos tienen que estar disponibles ya sea en la web, ya sea en algún lado tienen que estar disponibles.
Pero también si nosotros hemos utilizado algún documento, algo que ha hecho que nosotros vayamos aplicando la teoría, lo tenemos que acompañar, ¿ya? Esto, por ejemplo, de los metadatos va relacionado a datos ya semiprocesados o procesados de donde estamos obteniendo también los datos o hemos generado para poder mostrar los datos. Hay que, pero los criterios que se van utilizando tienen que ser claros. Muchas veces, y es algo común que ocurre, es de que cuando estamos manejando datos, nosotros tendemos a no diferenciar desde la moneda, desde en qué valores está expresado nuestros datos. A veces en nuestra fuente ya está en miles o millones y posiblemente la variable originalmente está en bolivianos, pero de donde estamos sacando la información está en dólares, deberíamos tener este tipo de cambios. Tenemos que buscar la forma de poder ser específicos y detallar qué características tienen, cómo lo estamos manejando y cómo lo hemos obtenido. ¿Y eso de dónde lo vamos a sacar? De donde también estamos obteniendo esos datos. No siempre vamos a tener bases de datos, algunas veces vamos a tener que ir construyendo y hay que tener mucho cuidado con cómo vienen los datos. Características que también tenemos que considerar. El acceso al código y materiales reproducibles. Hoy en día yo, por ejemplo, utilizo mucho lo que es GitHub y que acá está entre las recomendaciones que se dan. Pero ¿cuál es la idea general de esto? De que muchas veces nosotros podemos llegar a tener variables con sus datos, pero hoy en día hay revistas que piden que los datos estén disponibles. Pero ¿cómo los podemos compartir para que esté ahí en un repositorio? Puede ser usualmente son utilizando nubes. Acá, por ejemplo, nos están dando algunas referencias, como la de GitHub, que es... La GitHub es una nube, pero la característica principal de este repositorio es que ustedes pueden compartir, lo que comparten de manera, vamos a decir, pública, es gratuita. Y pueden compartir documentos, código, pueden compartir bases de datos. Entonces es amplio para poder hacer eso, para poder compartir, y eso es lo que usualmente se puede hacer. Zenodo, OpenICPSR, Harvard Database y también son entre las más utilizadas, pero ya depende también hay que ver los requerimientos si es que lo queremos publicar, ¿no? Ahí tenemos que ver con quién o para dónde queremos publicar este documento. También hay algunas restricciones éticas y legales que menciono. Cuando el acceso a datos está restringido, por ejemplo, el tema de confidencialidad, a lo que hemos hablado hace unos instantes, el paper debe ser declarado explícitamente, ¿no? O sea, tiene que decir que tiene esta característica. ¿Y por qué? Pero como les mencionaba hace unos instantes, que también nosotros podemos manejar los datos, pero de manera codificada. Eso puede generar de que la persona que está utilizando los datos pueda disponer, pueda explicar las metodologías sin ir por el lado de confidencialidad. Hay algunas buenas prácticas, y esto sí es clave que lo consideren en el momento en que están utilizando. A ver, por un lado, clasificación inicial de variables. Es importante que ustedes en el momento en que están evaluando las variables que van a utilizar, si bien pueden analizar lo que es la disponibilidad que existe o no esa data, porque es importante poder evaluar eso, también es importante que ustedes puedan distinguir como primer paso si son variables stock o variables flujo, porque eso lo tienen que poner en la parte metodológica. ¿Ya? Entender, porque van a tener un comparativo, van a tender a manejar de manera comparativa sus variables para poder evaluar cada una, en qué consiste, cómo está manejada, entonces ahí tienen que incluir eso. Puede depender de que están utilizando. Como les mencionaba,
hay casos donde puede haber una variable que en nuestro contexto se define de una forma y en otro de otra forma. Entonces, manejar diccionarios también es válido. O tener fichas técnicas para poder tener de manera explícita el entendimiento que nosotros tenemos de una variable particular y especificar cómo se entiende en nuestro contexto. Los ejemplos, el tip real, ¿no? Por ejemplo, el tip real es una variable de flujo y en DEX tiene una característica el tip real, ¿no? De que para que sea real tiene que pasar por un tratamiento de deflactación, donde básicamente lo que tenemos es un tip el cual es transformado donde está incluyendo la inflación. Entonces ya tiene, para poder tener ese apellido de real, pasa por el proceso. La deuda pública. Por ejemplo, la deuda pública es una variable de stock, es un saldo acumulado, una fecha. Entonces ahí se tiene que evaluar cuáles son las características y especificar. Por otro lado, la coherencia temporal de las unidades. Tenemos que tener, igual esto parte desde la disponibilidad. ¿Por qué desde la disponibilidad? Porque tenemos que verificar de que los periodos de tiempo que nosotros queremos manejar o analizar estén disponibles o que se puedan calcular si es que no están disponibles de manera explícita. Pueden haber datos mensuales, trimestrales, anuales, pero la idea es de que todas nuestras variables tengan la misma periodicidad. Si es que existen datos faltantes, pueden haber tratamientos de manejo de datos faltantes, ya sean proyecciones, ya sea ver la forma de poder completar esos datos obteniendo alguna otra fuente, pero lo principal es que datos deflactados, la moneda, cuál es la base que se tiene, ¿no? Entonces, acá lo principal que decimos es de que vamos a manejar la coherencia temporal y también las unidades, porque a veces igual pasa de que nosotros podemos estar comparando variables que pueden llegar a tener una diferencia en cómo están expresados en sus fuentes. Como punto 3, uso coherente entre stocks y flujos, que va muy relacionado al punto 1 que mencionábamos, ¿no? Ahí no podemos comparar de manera directa stocks y flujos. Es un error frecuente, incluso van a notar que esto los que están viendo tal vez en estos tiempos documentos en tesis, es un error frecuente que ocurre, donde se comparan stocks y flujos, pero de manera directa y no necesariamente están identificados, no han pasado por un tratamiento de datos adecuado. Entonces los resultados no necesariamente son razonables. Como dicen, el papel soporta todo, pero la cosa es que el entendimiento que nosotros podemos llegar a tener tiene que ser razonable, ¿no? Por otro lado, las transformaciones estadísticas y econométricas. ¿Cómo podemos hacer de que si nosotros tenemos variables stocks y flujos puedan ser manejadas al mismo tiempo? Podemos, por un lado, normalizarlos, como mencioné acá. Se pueden trabajar con variaciones, se pueden trabajar con tasas o diferencias absolutas, ¿ya? Para que sean realmente comparables. Ahí vemos que si uno está creciendo, el otro también, entonces ahí llega a ser comparable. La documentación y trazabilidad va relacionado a de dónde estamos obteniendo la información, tiene que ser de manera específica, ¿no? Si nosotros estamos obteniendo el cálculo del crecimiento del PIB de una determinada fuente, tiene que estar especificado. Más allá de la priorización que ya hemos dado en cuanto a de dónde estamos sacando, un documento formal de investigación tiene que incluir de dónde está sacando esa data. Por otro lado, comunicación de resultados. La interpretación depende de la naturaleza de la variable, ¿sí? Hay que entender cómo estamos manejando la variable, cómo lo hemos entendido, cómo lo hemos introducido y cómo estamos manejando. Solamente si entendemos la forma en cómo estamos manejando nuestra variable, vamos a poder dar una interpretación.
de las buenas prácticas también, a ver, para un paper o informes, sirve mucho tener un cuadro o manejar bien lo que es la consistencia metodológica en la redacción y en los anexos. En los anexos solamente se tiende a poder incluir cómo hemos ido manejando nuestras variables y cuál es la naturaleza de cada una de las variables, los datos y fuentes que se tienen. Esto es muy conocido como un anexo metodológico. Si ha habido detractaciones, en qué términos estamos manejando, de esa forma lo podemos entender. Para poder reproducir y tener un control de calidad, tenemos que ser bien específicos hasta en los denominativos. Hay variables que por naturaleza hasta sus nombres son bien grandes, bien largos, entonces hay que especificar, ¿no? Se puede tener como una lista de variables con su nombre completo y al lado colocar cuál es el entendimiento que nosotros tenemos respecto a esa variable. Por otro lado, revisar la coherencia estadística antes de publicar. No es publicar por publicar, hay que entender. ¿Ya? Entonces acá lo que podemos notar es de que existen un conjunto de características que nosotros tenemos que considerar y como les mencionaba desde un inicio, esto no es solamente a un solo tipo de investigación, sino en realidad a cualquier tipo de investigación que nosotros podemos llegar a tener. De hecho, en términos ya prácticos, personalmente a mí en atender bases, en atender requerimientos de manejo de datos, me ha tocado tener este tipo de retos, entender bien las variables, que a veces cuando nosotros lo vemos desde un punto de vista económico, pareciese que son muy pocas las variables que están ahí a disposición, pero realmente notamos de que cuando nosotros tenemos acceso a información, la información es pues muy amplia, entonces hay que poderla distribuir. A ver, aquí vamos a tener un ejemplito bien cortito de más o menos cómo se va analizando estos casos. A ver, resulta de que tenemos un problema. En la última década, la cartera de créditos del sistema financiero boliviano ha crecido de manera sostenida. Esto es algo comprobable porque si nosotros vemos un evolutivo de cartera de créditos, es real que tiene un crecimiento, eso no es innegable. Impulsada por políticas de fomento y regulación de tasas. Sabemos de que han habido políticas gubernamentales y adicionalmente ha habido una regulación de tasas. Pero aún no está claro si ese crecimiento de créditos real se alinea con el desempeño del PIB y la evolución de los precios. La evolución de los precios se entiende como inflación. Ya, entonces, ¿realmente ha habido un crecimiento real de los créditos? O simplemente es un efecto de inflación que ha hecho que los precios suban, entonces, en términos absolutos, la cartera crece. El planteamiento desde ya es un planteamiento interesante, un planteamiento que puede llegar a tener la necesidad de poder ser analizado. Entonces, ¿qué es lo que hace? A ver, acá dice, analizar esta relación permite entender si la expansión financiera impulsa efectivamente a la actividad económica o si existen señales de desequilibrio crediticio y van a la par. La pregunta central, ¿cómo evoluciona la cartera real de crédito respecto al PIB real y la inflación de valor? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Así de manera bien sencillita, tenemos que primero reconocer cuáles son las variables que están involucradas en este planteamiento. Por un lado, la cartera de créditos. La cartera de créditos, si notamos, es una variable stock, porque es ¿cuál es la cantidad de créditos que tiene una determinada, o todo el sistema financiero en realidad, o un grupo. Por otro lado, acá, si este crecimiento del crédito real se alinea con ¿cómo medimos el PIB? El PIB es una variable flujo. Y si queremos comparar, no podemos compararlo de manera directa simplemente en términos absolutos. Salvo, ya veamos algún tema acumulado ahí que usualmente puede llegar a ser válido, pero es mejor hacerlo de otra forma. Y como tendríamos que tener acceso al IPC o al
índice de precio al consumidor. Ya, a ver, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá nos dan una pequeña descripción de qué es qué características tiene cada una de las variables. ¿De dónde podemos sacar la cartera total de créditos? En términos reales, usualmente no se publica en términos reales. Usualmente la cartera de créditos se la publica en términos nominales. ¿Ya? ¿De dónde lo vamos a sacar? Puede estar en la página del Banco Central de Bolivia si queremos ver tasas, pero también en la página de la ASE. Y lo vamos a ver. ¿Cómo lo hacemos? A ver, cartera de créditos, lo más sencillo cuando estamos buscando así datos, aprovechando que también estamos manejando internet, es buscarlo en la web. Por ejemplo, acá en la web, ¿qué es lo que vamos a buscar? Cartera de créditos. Podemos buscarlo así. Si ponemos cartera de créditos, ahí nos va a generar diferentes opciones. Pero en la página de, a ver, ¿dónde tenemos que buscar la cartera de créditos? Dice Banco Central lo hace. En la página de la ASFI, si nosotros vamos a Boletín Estadístico Bolivia, ahí ya nos da una especificación. Ya, sabemos que vamos a ir a la página de la ASFI. La ASFI, ¿dónde va a publicar su información? En un apartado que se denomina Boletín Estadístico. Si nosotros ponemos de manera general en el buscador, nos va a dar una idea. Ya es el punto de partida. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que analizar? Tenemos que analizar de que esa información tiende a ser información primaria. ¿Quién está recolectando la información? En este caso, ASFI. Entonces, vámonos a ASFI. Y acá no me está dando el boletín estadístico directamente. Ese es ASFI, boletines estadísticos. Ya. ASFI, periódicamente las páginas van cambiando su forma en cómo van mostrando la data. En este caso, van a notar la ley 393 ha habido un cambio de forma en cómo están mostrando los datos. Es decir, de bancos PYME, bancos múltiples. Entonces acá, por ejemplo, van a encontrar una parte que dice denominación de entidades antes de la ley 393. Y ahí notamos de que solamente el banco. Por otro lado, habían los fondos financieros privados, que hoy en día tienen otro denominativo. Las mutuales y las entidades del segundo piso. Actualmente, acá tenemos otros denominativos. Y si nosotros estamos viendo algún análisis actual, y nuestro objetivo es ver cómo está funcionando la cartera, acá podemos sacar una suma general. Acá también hay los estados financieros del sistema, del Banco Central, bueno, del Banco Central y de estos fondos. Pero acá podemos buscar en la misma página de la ASFI un consolidado, como estos, por ejemplo, estados financieros asumidos, o podemos ir a algún grupo en particular, depende del interés que podamos llegar a tener. Por ejemplo, en bancos múltiples. Bancos múltiples, acá podemos buscar el 2024, diciembre, actualizar, y ahí vamos a tener diferente información de la entidad, pero con corte a diciembre del 2024. Ahí podemos ver de que hay información que ya ha determinado qué es lo que va a publicar a nivel local. Por ejemplo, alguna vez nos puede interesar la ponderación de activos de acá. En este caso queremos conocer la cartera de créditos. Eso debería estar en cuentas de balance. Acá abajo hay una parte que dice indicadores financieros evolutivos o estados financieros evolutivos. Estados financieros implica tanto balance general como estado de resultados. Entonces nosotros podemos ir a los estados financieros evolutivos. Ahí lo descargamos y ahí nos va a mostrar por entidad o el evolutivo general de todos los bancos múltiples de un periodo de tiempo. Y nosotros vemos acá, tiene desde el 2014 hasta el 2024 los últimos 10 años. De todo lo que son los bancos múltiples. ¿Cuáles son los bancos múltiples? Ahí hay un listadito, ¿no? ¿Qué es lo que queremos calcular? ¿Cartera total o cartera? Eso ya tendríamos que definirlo en nuestro diccionario. Porque acá, si nosotros vemos simplemente cartera, y solamente, no sé, lo primero que se nos viene a la mente es cartera. Ya, cartera son todos los créditos.
van a notar de que dentro de cartera no solamente está clasificando cartera, sino también está clasificando otras cuentas por cobrar, estas son aquí. Está considerando previsiones y productos devengados por cobrar. Cartera. ¿Sí? Cartera. Cartera implica no solamente esta cartera que está acá, que esto se conoce como la cartera bruta, sino también estos dos conceptos para que sea una cartera. Por eso ahí podemos hablar de una cartera total. ¿No? Cartera. Porque cartera total, algunos dicen con cuentas de orden o cuentas contingentes. ¿Ya? Entonces, acá, si nosotros queremos, por ejemplo, cartera bruta, no está, entonces tenemos que sumarizarlo o calcularlo. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Cartera vigente, vencida, cartera vencida, entonces tenemos que ver cuáles son. Acá está total vencida, entonces hay que tener cuidado con los totales. Vigente, estos dos y estos dos. Esta es mi cartera bruta. Si notan, estos dos están sumando 837, entonces sumas, son sumas. ¿No? Entonces, acá, como decíamos, la data la podemos encontrar en las diferentes páginas, pero hay que entender la naturaleza de esas variables para poder entender qué significa. Acá, si nosotros solamente consideramos cartera, para nuestros fines no necesariamente va a estar bien porque también está considerando previsiones y productos de verdad. Ahora, si queremos incluirlo, podemos incluir, pero tenemos que explicar que está incluyendo, aparte de lo que es la cartera bruta, estos dos conceptos adicionales. Entonces, hay un entendimiento. La ventaja, por ejemplo, cuando nosotros estamos manejando variables que se obtienen de la página de la ASFIE, es de que la misma ASFIE tiene un diccionario de qué es lo que entiende con los diferentes conceptos. Hay lo que ha ocurrido en muchas, principalmente en la carrera de economía, es de que muchos se centran en la principal variable, o los análisis se centran en la principal variable que tienen los bancos, que es la cartera. Es decir, vamos a analizar los créditos del sector o los créditos de los bancos múltiples, los créditos. Cuando el sistema financiero no se cierra estrictamente a los créditos. Evidentemente los créditos es lo más importante, porque es el business core de cualquier entidad de información financiera. Pero pueden evaluar, por ejemplo, el tema de los fideicomisos, los bienes realizables, ¿qué ha pasado? ¿Se están acumulando? ¿No se están acumulando? ¿Qué está pasando? Si hay un efecto de los bienes realizables o una ralentización de la economía que está creciendo, que está haciendo que crezcan los bienes realizables de las entidades de intervención financiera. Hay como que nosotros, al entender la naturaleza de estos conceptos, podemos tener diferentes propuestas de análisis. Pero lo importante es entender. Por ejemplo, acá está en miles de bolivianos. Esto no está, esto tenemos que multiplicar por 1000 para que sea en bolivianos, como lo que hemos ido viendo. ¿Ya? Entonces, acá, si nosotros obtenemos la variable, ya sea cartera, vamos a llevarlo a otra cita. Si nosotros quisiésemos simplemente, estamos analizando la cartera, fuera del activo, ahí ya tenemos una evolutiva interesante. Acá podemos tener la cartera bruta. Ahí tenemos que verificar de que... A ver, por ejemplo, acá vamos a notar notamos de que la cartera llega a ser menor que la cartera bruta. ¿Pero por qué? Porque en la cartera, para la cartera, le descuenta provisiones. Es ahí un concepto que a veces no lo consideramos de que previsión fue en contra. Y hay que entender también qué significa una previsión. Es un monto que el banco tiene que tener ahí guardadito, dependiendo de las garantías, dependiendo de cuáles son la naturaleza de las operaciones que están otorgando como créditos. Entonces, esto ya es la cartera. Pero si notamos, esta cartera que estamos obteniendo es una cartera en términos nominales. Para que sea real, ¿qué deberíamos hacer? Deflactar.
¿ya? Entonces, para que salga, deberíamos de flat. Entonces, a ver, fuera de hacer el proceso, primero ya estamos trayendo, ya tenemos la variable cartera. La otra variable que nos pide el ejercicio es ver el PIB, pero en términos reales. ¿De dónde debería obtener el PIB? De la página del INE. Entonces, obviamente la página del INE ya tiende a tener esta información, ya de manera directa. Nos iban a este buscadorcito, PIB, INE, Bolivia. Eso solamente para que nos genere una ruta más cercana, porque simplemente entrando a la página del INE podemos ir navegando. A ver, acá PIB anual, ¿no? Ahora, acá vamos a notar de que hay PIB trimestral, PIB anual, PIB departamental. Entonces, depende cuál es la forma en que nosotros queremos ir obteniendo nuestros datos. Acá igual hay que distinguir los conceptos que tenemos relacionados a lo que es el PIB. Sí, a precios constantes, a precios corrientes, todo eso tenemos que distinguir. Porque sabemos de que un denominativo ya está haciendo de que esta variable esté en términos reales. Por ejemplo acá, oferta y demanda componente, demanda final, eso total, vamos a ver. A precios constantes por componente, hasta el 2024, entonces acá ya podemos llegar a tener una variable. Lo vamos a descargar. Y ahí notamos que aquí ya tenemos la variable PIB. Oferta y demanda total. Hay veces que nosotros queremos tener alguna forma intermedia dentro del cálculo del PIB, o ya sea por sectores, ¿no? Entonces ahí podemos ir navegando en la página, ya de cómo podemos llegar a tener la variable, ¿no? No vamos a disponer siempre de tal cual como están las variables. Ahí ya es ir viendo qué información llegamos a tener. Y tenemos información bien interesante, ya, que es pública. Lo malo muchas veces es de que muchos de nuestros valores tienen a estar con esta P, que lo que dice datos preliminares. Y esos datos preliminares no siempre se van cumpliendo, ¿no? Entonces, lo que nos damos cuenta es de que acá tenemos que informar también esto, cómo estamos manejando nuestros datos. Ahora, lo que se ha mencionado de esto del PIB es de que estos datos son variables acumulados por año, son variables flujo por año. Podemos decir acumulados por año, válido. Una variable stock. Entre ellas sí son comparables, periodo a periodo. Pero si nosotros lo queremos comparar directamente con la cartera, estamos comparando una variable que es stock versus una variable flujo. Puede ser útil para poder calcular indicadores, pero no siempre es recomendable justamente por el tema de los resultados que podemos llegar a tener. Lo ideal es que haya un proceso para que sean comparables. Y a ver, hay un adicional que hemos dicho, que queremos conocer el dato del IPC. El IPC también lo podemos obtener de la página de la ASP. Acá, por ejemplo, hay diferentes bases. Usualmente nos tendemos a ir a la base más actual. Hay cuadros estadísticos y vamos a ir ahí, cuadros estadísticos y vamos a ir en términos al nacional. Ahí hay un índice general de variación mensual acumulada a 12 meses, es decir, ese es el IPC que nos interesa. Y ahí nos da de manera mensual, y ahí hay diferentes cuadros con variaciones y información que ya está estructurada de esta forma. Ventaja que podemos llegar a obtener es de que la página del INE ya nos da algunas variables así recalculadas, con algunos cuadros comparativos, pero ¿cuál es la desventaja? De que a veces nosotros no queremos limitarnos a trabajar simplemente con los datos de nuestro país. También queremos ir a otras realidades para poder hacer un análisis comparativo, para poder validar nuestras hipótesis. Entonces ahí es donde
ahí es donde nosotros tenemos que ir navegando y conociendo las diferentes formas en cómo cada país va publicando sus datos. Hay que conocer desde el denominativo de las instituciones que recaban la información estadística, ¿no? Desde cada país. Entonces, a ver, acá, por ejemplo, ¿para qué nos va a servir estos datos del IPC? Por un lado, me pueden ser útiles para poder calcular la inflación, ¿no? La inflación entendida como básicamente el comparativo anual. Esto dividido entre esto, menos el comparativo anual del IPC. Ahí podemos ver los niveles de inflación que se han ido registrando. Vemos que de alguna forma con el pasar del tiempo ha ido creciendo. Inflación baja, inflación alta, más allá del cuestionamiento que se puede llegar a tener en cuanto a lo que es el cálculo del IPC como tal, ¿no? Acá son datos que nosotros tenemos y es la inflación. Este IPC también me puede ser útil para poder deflactar lo que mostrábamos en nuestro cálculo o en nuestro supuesto de acá, era de que podríamos tener una cartera total de créditos, un PIB real, que si notamos, el PIB real ya lo podemos tener de manera directa, si hemos utilizado la opción correcta, porque en realidad existen las dos opciones, en términos nominales y en términos reales, o dicho en los términos que aplica el INE en precios constantes o en precios corrientes, y los créditos que están en variables. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para poder hacer un comparativo entre estas variables y solamente entre lo que es la variable cartera versus la variable PIB? La cartera ya en términos reales, lo que podríamos hacer es hacer un análisis de variaciones que puede llegar a ser válido para poder comparar y poder llegar a nuestra hipótesis que tenemos acá, ¿no? Ahora, nosotros podemos utilizar alguna herramienta, por ejemplo, algunas veces queremos utilizarnos o centrarnos en una herramienta muy sofisticada, ¿no? GPS, no sé, PCS, lo voy a hacer en Python, en R, pero lo que notamos es de que hay un preámbulo para poder abordar las diferentes variables. Y ese preámbulo es entender la naturaleza de las variables y entender de que si las podemos comparar y analizar de manera conjunta. Y bueno, básicamente eso es lo que les quería retransmitir en esta sesión corta. Evidentemente ahí podemos hacer algunos a la práctica poder hacer esto, pero creo que por temas de tiempo no nos da para hacer muchas cosas, pero sí tomar en cuenta y considerar todos estos tips que llegan a ser importantes en el momento de poder hacer análisis cuantitativos. Evidentemente hay muchas formas, muchas funciones que se pueden ir proponiendo, pero ya depende del interés que un investigador ya llega a tener en el momento de poder plantear sus variables. Eso es. Bueno, muchas gracias, Lake, por la exposición. Dejo el espacio abierto para quienes tengan alguna duda o pregunta. Adelante, pueden abrir sus micrófonos. Dice, buenas noches. Dice, la estructura básica que debe tener un paper en economía, ¿cuál sería? A ver, acá, justamente cuando estábamos haciendo, cuando estamos recordando en realidad, ¿no? Usualmente la estructura típica es introducción, método, resultados y la discusión. Esa es como que una estructura que se sugiere que se utilice. Ahora, ¿cuándo pueden llegar a cambiar o lo modifican? Eso ya depende también. Hay revistas que sacan convocatorias para presentación de papers. Por ejemplo, en este caso, con los papers que ya están trabajando con la sociedad, entiendo que ya les han
dando alguna especificación, digamos, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, yo lo que les presento es algo en términos un poquito genéricos, pero si queremos irnos a los precisos, también están en los requisitos que las mismas revistas les exigen. Entonces ahí hay algunos que les exigen más que otros, ¿no? Pero en términos genéricos, producción, métodos, resultados y Ok, lice, gracias. es lo que debería tener. Si hay alguna pregunta más, adelante. Y la recomendación general, aprovechando igual el momento, es de que ya que ya que se han subido a este barco, que básicamente es de investigación, tengan mucho cuidado con el manejo de los datos, porque muchas veces los manejamos simplemente manejar por manejarlos. Hay que entender bien el de las variables, porque ese es uno de los errores comunes que van a encontrar, incluso en documentos de investigación ya aprobados, ¿no? Y eso es bien práctico. ¿Y cuando se dan cuenta? En el momento en que realmente ustedes quieren darle una interpretación y un uso, ahí es donde realmente no hay algo que no engrana. Entonces, es necesario poder entender las variables y si las vamos a mezclar o las vamos a plantearlas en un término de manejo, hay que entenderlas. Y ahí, cuantitativamente podemos soñar, ¿no? Podemos soñar cuantitativamente. Pero lo importante es, el primer paso es entender la naturaleza de nuestras variables. Bueno, no habiendo más preguntas, simplemente agradecerle mucho, Lice, por este taller. Creo que es súper importante tener muy claro todo esto que es el análisis de datos, ¿no? Porque es la base con la que nosotros trabajamos como economistas. Eso realmente creo que yo me he llevado mucha data muy importante de esta sesión y le agradezco mucho, Lice. Y bueno, no sé si está Oriana por ahí o... Ah, bueno, ahí alguien ha levantado su mano también, creo. Buenas noches, licenciado. Tengo una duda. ¿Qué nos recomendaría, digamos, cuando no encontramos los datos, por ejemplo, en los periodos, digamos? Bueno, habría que revisar primero por qué no hay, ¿no? Hay algunos casos que han pasado donde, por ejemplo, en términos de la pandemia, por X motivo no se ha calculado, simplemente no se le está mostrando, o simplemente las páginas están desactualizadas. Entonces ahí hay una secuencia en cuanto a cómo vamos analizando la información. Una alternativa es proyectar la información. Evidentemente, lo que se hace en términos cuantitativos es poder identificar si es una variable agregada como una economía, por ejemplo, podemos ver o prestarnos algún comportamiento de algún vecino que tiene esa variable completa. No pasa con el PIB, pero ejemplo el PIB. ¿Qué pasaría si no hubiese del 2020? Ya nos vamos a una economía, vemos de que esa economía es, en términos de comportamiento, es muy similar a nuestra, entonces podemos utilizar esa misma economía para poder hacer una proyección y completarnos de datos, ¿no? Una práctica que tiende a hacerse cuando hay datos faltantes. Hay criterios en cuanto a cómo, no sé, pues, la página del ACE, por ejemplo. ¿Qué pasaría si hay algún dato que no la publicaron? Si es en nuestro contexto, también podemos ir a las fuentes primarias. Si hay alguna información que nosotros consideramos que la institución debería tener, podemos ver la forma de poder ir a esa institución y que nos provea. Por ejemplo, hoy en día, no sé cómo está funcionando el tema de las reservas, ¿no? Sabemos de que la información de las reservas internacionales está desactualizada. Proyecciones nos dan a entender de que la información
como que el valor es muy bajo. Pero, ¿cómo podríamos obtener la información real? Debería ser con la institución que la genera, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tomar en cuenta de que existen formas de poder completar la información, pero primero es viendo por nuestras fuentes primarias. Ahí tenemos que buscar y luego ya podemos ver alguna metodología. Link, aquí en el chat hay unas preguntas. ¿Qué dice? Vamos a ver el chat. Ahí, por ejemplo, hay lo que mencionan es, en el caso de la deflactación, se deflacta una variable con el PIB y el IPC. ¿Cómo saber cuál usar, por ejemplo, con la variable cartera bruta? A ver, hay que entender primero qué implica el que nosotros estamos deflactando alguna variable y hay que ver si es necesario. ¿Qué implicaría deflactar? Básicamente implica que nosotros le estamos agregando a la variable el efecto de la inflación. Es decir, que al deflactar nosotros estamos viendo una variable cuyo comportamiento está siendo afectado por la variable de inflación. Es decir, si te decía que tiendes a crecer, posiblemente en términos de no estás creciendo, porque la inflación puede ser muy alta. Entonces, le estás aplicando un efecto de inflación. Entonces, ¿cuándo es recomendable? Cuando queremos ver una variable en términos reales. Pero no todas las variables las vamos a querer ver en términos reales. A veces simplemente queremos verlas en términos nominales. Entonces ahí todo depende de cuál es la forma o el análisis que estamos, o cómo queremos abordar el análisis que tenemos, ¿no? Pero ahí, como mencionamos, si queremos saber las variables, el efecto de la variable de inflación, ahí tenemos que reflejar. Ahí hay otra pregunta que es, ¿alguna guía para buscar papers? Hay una guía específica, a ver qué se llama, a ver si me acuerdo. Ya, es el Scholar GPT. Ahí en realidad hay varias, ¿no? No es una específica. Pero en esta Scholar GPT, que es de ese modelo que seguramente, bueno, ustedes han debido ya utilizar lo que es el chat GPT y todo está bien. Dentro del grupo hay el Scholar GPT que te propone alternativas para poder investigar de manera muy interesante. Evidentemente hay que cuidar mucho el tema de la referenciación, hay que cuidar mucho el tema de plagios, el tema del uso directo de la IA, porque la IA todavía no es perfecta, no es perfecta. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, hay que saberla manejar, pero una que nos pueda apoyar para poder investigar, esta que yo la he utilizado mucho en investigación, que es esta escuela de GPT. Y bueno, creo que ahora sí. Y bueno, a ver, siempre mis frasecitas que están ahí. Hay una frasecita que me gusta compartirlas, sobre todo cuando estamos dando talleres con estudiantes que todavía se están desarrollando, están creciendo en conocimiento. Esto es lo que sucede cuando la preparación y la oportunidad se encuentran y se fusionan. Entonces, no dejen de prepararse, van a ver que en algún momento llega la oportunidad y es el momento de demostrar cuánto han aprendido por el camino.
Ya ha sido un gusto poder compartir con ustedes este tiempito y pues ya va a haber otras oportunidades para tener otros talleres más amplios o más específicos. Que les vaya muy bien en esta actividad que han decidido optar. De igual manera, muchas gracias, licenciado, por su tiempo y su predisposición en cuanto a ayudar a la sociedad científica. Animarlos también a los chicos a que participen en el concurso. Les comento que mandé el PDF del concurso, de la convocatoria, al grupo de WhatsApp, entonces ahí lo pueden ver también, y una grabación de la sesión informativa del concurso también. Entonces, nada más que agradecerle, licenciado, esperemos tenerlo en próximos talleres. Hasta luego, buenas noches por su participación. Hasta luego, que estén bien.